Saludos, mi nombre es Mauricio Vázquez de San José de Costa Rica. La siguiente presentación trata sobre la aplicación del muestreo pasivo de gases para la determinación de contaminantes volátiles en el subsuelo. Casos de estudio en Costa Rica. La siguiente presentación fue elaborada por el suscrito Mauricio Vázquez, Lowell Kessel de Envirologic y por el señor Harry O'Neill de Beacon Environmental Services, Maryland, Estados Unidos. ¿De qué se trata la tecnología del muestreo pasivo de gases? Esta resulta en una técnica de bajo costo y altamente efectiva para cuantificar los datos sobre la presencia en el subsuelo de contaminantes de tipo VOCs, que son los contaminantes volátiles orgánicos, o SVOCs, que son los contaminantes volátiles orgánicos catalogados como semivolátiles. Ambos tipos de contaminantes pueden estar en el agua subterránea, en el suelo, en el vapor del suelo e inclusive en el interior de aposentos como edificios, casas, etcétera. La tecnología del muestreo pasivo se aplica tanto en lo que se conoce como fase 1 o fase 2 de estudios potencialmente contaminados por compuestos volátiles. Esta técnica de bajo costo puede ser aplicada en ambas fases de acuerdo con los estándares de EPA y resulta en una forma muy económica, rápida y altamente efectiva para determinar presencia de contaminantes volátiles. Entre los beneficios que significa la aplicación de esta técnica está que se puede maximizar el número de puntos de muestreo en un mismo proyecto o en una misma etapa del proyecto, reduce mucho la incertidumbre y las sorpresas, lo que implica gasto de dinero innecesario. Permite una apropiada y correcta toma de decisiones, ya que se va a tener una resolución bastante buena sobre la situación en el subsuelo con respecto a presencia de contaminantes. Y es una técnica que permite recolectar rápidamente datos y de una manera bastante certera. Entre las aplicaciones generales que se tienen para esta técnica está identificar fuentes o fugas en tuberías, tanques, o cualquier tipo de elemento de subterráneo de almacenamiento de sustancias contaminantes. Permite delimitar el área de la fuente donde se encuentra la mayor masa de contaminación. Permite delimitar la pluma de contaminación, ya que al hacerse un escaneo general de un área, permite determinar el área de la pluma y inclusive su posible movimiento o dirección de movimiento. Mediante su aplicación dentro de aposentos, permite entonces cuantificar el riesgo por intrusión de vapores. Es una técnica que permite también aplicarse en el desarrollo del modelo conceptual del sitio, ya que va a permitir conocer o saber sobre la presencia de contaminación. Es un método que también permite realizar una evaluación o un análisis de la factibilidad de algún método de remediación que se esté aplicando o que se haya aplicado en el pasado, ya que si la presencia de contaminantes o de vapores disminuye o se logra determinar que ha disminuido, tras una aplicación de algún sistema de remediación, pues entonces permite analizar o evaluar qué tan efectivo ha sido el método de remediación que se ha aplicado. Y es un método también que se aplica en cierres técnicos a procesos de remediación. Después de una remediación de un sitio, si se aplica el muestreo pasivo de gases, es posible entonces demostrar que la contaminación por contaminantes volátiles ha desaparecido o disminuido sustancialmente. ¿En qué se basa el principio de esta tecnología? Cuando los hidrocarburos de petróleo o cualquier otro contaminante orgánico, como los solventes, penetran en el subsuelo, estos se mueven a través de la zona badosa o zona no saturada desde la fuente, llámese una tubería enterrada o un tanque subterráneo, se mueven a través de la zona badosa en dirección vertical
hacia abajo hasta encontrar el nivel del agua subterránea o bien una capa impermeable. Por lo general, lo que sucede es que aparece alguna capa o alguna zona saturada de agua subterránea y entonces la pluma de contaminación de dichos elementos o contaminantes se expande a lo largo de la zona capilar y de la zona saturada, desplazando con esto, de esta manera, el agua y saturando los poros con el contaminante. A lo largo de la zona no saturada se tiene entonces una fase de residual y una fase de vapor y una fase saturada. Dicha fase de vapor es la que permite ser evaluada o caracterizada por medio del muestreo pasivo de gases. Los vapores, como siempre, van a tratar de alcanzar su equilibrio atmosférico, por lo que van a subir a través de los poros de la zona no saturada hasta la superficie. De esta manera, la técnica va a permitir su identificación. El equipo para muestreo pasivo de gases, de acuerdo con Beacon Environmental, que es el laboratorio encargado de su fabricación y distribución, se tiene entonces lo que se facilita al usuario es un kit de muestreo. Ese kit de muestreo contiene las cápsulas que son de un tamaño bastante cómodo, caben en la palma de una mano. Se suministran en cantidad de acuerdo al proyecto, desde pequeñas cantidades como 10 hasta cantidades más grandes como hasta 120 o 200 cápsulas. Las cápsulas son de vidrio y contienen adentro membranas hidrofóbicas, las cuales absorben los vapores. La instalación realmente es rápida y sencilla, se requiere de poco personal y herramientas portátiles y fáciles de transportar, lo que permite ingresar a sitios pequeños, internos o sitios angostos o incómodos, permiten ser accesados por medio de las herramientas portátiles que se utilizan, como las que vemos en este momento en la filmina. Lo que se realiza es un primer agujero de 30 centímetros en el suelo con una broca de 1 pulgada y 3/4, y luego dentro de ese agujero se utiliza otra broca de 1 metro de largo por media pulgada de diámetro. De esta manera se crea entonces un agujero de 2 diámetros. Dentro del agujero más grande se coloca la cápsula y el agujero pequeño funciona como una vía para facilitar el ascenso de los vapores. La colocación del muestreador se hace entonces de una manera sencilla, instalando un segmento de tubo de aluminio de 1 pulgada dentro del primer agujero. Ese tubo de aluminio tiene una longitud de 30 centímetros y su principal función es proteger la cápsula. La cápsula, como ven en la fotografía, tiene un alambre, el cual se estira y funciona para colgar la cápsula dentro del tubo. Posteriormente, el agujero se tapa con papel aluminio y se coloca encima un parche de concreto que tiene la función de impedir el ingreso de agua y de vapores desde la superficie, así como de otros elementos que podrían atascar o perder la cápsula. El retiro de los muestreadores es un proceso aún todavía más sencillo, ya que puede ser realizado por una sola persona. Simplemente se remueve el parche de cemento que se colocó previamente y se extrae la cápsula que estaba colgando del alambre. La cápsula se cambia su tapa por una tapa sellada, de manera que las membranas que están contenidas dentro de la cápsula no tengan más contacto con la atmósfera.
La instalación de las cápsulas se puede hacer tanto en superficie con cobertura de asfalto o cemento como superficie de suelo eh, sin ningún tipo de cobertura de material duro. La cantidad de muestras por área dependerá mucho de la resolución que se quiera, pero más o menos se tienen estimados espaciamientos desde 7.5 metros hasta 30 metros entre cápsula y cápsula, con el fin de contar con una buena resolución. A mayor cantidad de área, pues la separación va a ser mayor y por lo tanto se van a tener espacios entre cápsulas con información o vacíos de información. Ahora bien, en cada punto de muestreo donde se coloca una cápsula es posible detectar los compuestos que se observan en la filmina, desde hidrocarburos halogenados como PCE y TCE, compuestos mixtos como thinner de pintura, compuestos derivados de petróleo como gasolina, diésel o aceite o combustible de avión, y algunos otros más complejos como Vitex, MTBE y hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son muy comunes en los combustibles. Algunos otros compuestos detectados que se hacen mediante pedido especial son los hidrocarburos policíclicos aromáticos más pesados, algunos ketones explosivos y algunos otros compuestos, inclusive como mercurio, que tiene alguna fase de vapor. En la filmina se observa una comparación de lo que es el método del muestreo pasivo versus el muestreo activo. El muestreo activo generalmente se conoce como aquel que se hace en el sitio de una manera puntual y rápida mediante el uso del fotoionizador o PID. ¿Cuáles son las ventajas que existen de un método con relación al otro? El muestreo pasivo permite ser aplicado en todo tipo de suelos, desde arenas y gravas o suelos altamente granulares hasta suelos arcillosos o altamente o de baja permeabilidad. En cuanto al muestreo tiempo, el muestreo pasivo sí implica mayor cantidad de tiempo, pues usualmente las cápsulas se dejan en el sitio por periodos que van desde 2 semanas hasta 4 semanas, dependiendo del tipo de contaminante que se quiera investigar. Si por ejemplo se trata de contaminantes volátiles, el tiempo de muestreo puede variar de 2 a 3 semanas, pero para contaminantes semivolátiles, como por ejemplo el diésel, se recomiendan tiempos de muestreo de 3 a 4 semanas. En cuanto a los compuestos que se detectan con el muestreo pasivo, se tiene toda la gama desde compuestos volátiles ligeros hasta los semivolátiles, mientras que el muestreo activo es básicamente aplicable o es más funcional cuando se trata de compuestos ligeros únicamente. Entre los procesos analíticos que se llevan a cabo en el laboratorio de Beacon para el análisis de las cápsulas y de las membranas que capturan los gases, está el análisis por desabsorción termal, cromatografía de gases, espectrometría de masas, y para ello se sigue el método de la EPA 8260C. Los resultados son de tipo analítico, son basados en 5 puntos de calibración, lo que asegura una alta calidad de los resultados. Los estándares internos y los procesos son incluidos en cada análisis. Esto también asegura la calidad de los resultados y la vericidad de los mismos. En el laboratorio se llevan a cabo chequeos diarios y continuos. Cada muestra puede ser analizada o duplicada. Su análisis puede ser de tipo duplicado, ya que cada cápsula contiene varias membranas. Durante el muestreo o transporte de las cápsulas se cuentan con triplanks o muestreos de viaje o cápsulas de viaje para determinar si hay contaminación cruzada durante alguna fase de la instalación o del transporte.
Los datos son de calidad según los requerimientos de nivel 3 y nivel 4 de la EPA, y los límites de detección de la masa de vapor son tan bajos como 1 a 5 nanogramos. Esto permite entonces identificar inclusive pequeñas cantidades de masas de vapor de contaminantes. Ahora bien, entramos a un ejemplo de estudio de caso del monitoreo de una estación gasolinera en el Valle Central de Costa Rica en suelos de origen volcánico. En el sitio se llevó a cabo un muestreo preliminar de 3 puntos únicamente para determinar de forma inicial presencia o no de vapores en el suelo. Los triángulos azules muestran los 3 puntos iniciales que se muestrearon en el sitio. Los resultados indican que hay presencia de contaminación de MTBE, que es un compuesto común en las gasolinas, y se observa que hay en los 3 puntos de muestreo y sobre todo en el punto 3, con presencia de hasta 18.000 nanogramos de vapor de MTBE. Con respecto al VITEX, se determina igualmente que hay presencia en los 3 puntos, sobre todo en los puntos 1 y 2. En cuanto a los hidrocarburos totales de petróleo, en las cadenas de 5,15 que corresponden a las gasolinas, se determina igualmente que hay presencia en los puntos 1 y 2 de una masa de vapor alta. Lo anterior entonces permite concluir que existe presencia de contaminantes asociados principalmente a gasolina en el sitio y que entonces se justifica el llevar a cabo un muestreo más exhaustivo que incluye entonces 20 puntos alrededor del sitio. El objetivo principal era determinar el área de la posible potencial pluma de contaminación por infiltración de gasolinas en el sitio y determinar si hay migración de esa pluma fuera de los límites de la propiedad en análisis. Se llevaron a cabo entonces 20 puntos de muestreo distribuidos a lo largo de la estación gasolinera. Con respecto a la presencia de MTBE, se comprueba entonces que hay una pluma de vapores provenientes del MTBE en la parte central de la estación gasolinera. Con respecto al benceno, se comprueba que hay también una pluma de vapores provenientes de la degradación del benceno, sobre todo en el punto 8, el cual se ubica ligeramente al centro del sitio y cerca de los tanques de almacenamiento subterráneos de la estación gasolinera. El naftaleno es un compuesto principalmente del diésel, o presente principalmente en el diésel. Se determinó que hay una pluma de vapores de naftaleno hacia la parte central y hacia arriba de la estación gasolinera. Esto concuerda con las zonas de trampas de grasa y aceites de la estación gasolinera. Durante la operación de las gasolineras son comunes los derrames por sobrellenado de los tanques de los vehículos, sobre todo de la maquinaria pesada, camiones. Por ende es más común encontrar diésel en las trampas de grasa o en las trampas de aceite de las estaciones gasolineras. Esta evaluación determinó entonces que dichas trampas probablemente están promoviendo la infiltración de los residuos en el subsuelo y por ende se tienen la mayor presencia de naftaleno en los alrededores de dichas trampas. Con respecto al VITEX, se determina una pluma importante que tiene una dirección aparentemente movimiento hacia la izquierda de la pantalla y la mayor concentración se ubica nuevamente en el punto 8 cerca del tanque de gasolina subterráneo, donde también se ha encontrado una mayor presencia de benceno. Con respecto a la pluma de hidrocarburos totales de petróleo, se tiene entonces definida un área con un punto de mayor concentración o mayor presencia de vapores, hacia el punto 8, nuevamente cerca de los tanques de gasolina subterráneos, y con un posible movimiento hacia la izquierda de la pantalla.
Se define entonces también que no hay migración fuera de los límites de la estación gasolinera y que la pluma de vapores está prácticamente delimitada dentro del área de la estación gasolinera. Con esto se puede determinar entonces dónde se debe llevar a cabo la perforación para hacer un muestreo directo de la contaminación y de la concentración de los hidrocarburos en el subsuelo de la gasolinera. En este caso, el punto más crítico es el punto 8 de muestreo, observado anteriormente, donde la presencia de las masas de vapor de benceno, de hidrocarburos totales de petróleo y de Vitex eran mayores. Se llevó a cabo entonces aquí una perforación con muestreo a cada metro de suelos y análisis para presencia de hidrocarburos. La mayor concentración de hidrocarburos totales se encontró a 6 metros de profundidad y la concentración fue de 15.35 miligramos por kilogramo. Se encontró un nivel freático albergado en tobas volcánicas a 7 metros de profundidad con un cierto semiconfinamiento y un material realmente de baja permeabilidad del orden de 10 a la menos 2 metros por día. Se concluye entonces que en este sitio el muestreo pasivo de gases permitió delimitar una pluma de contaminación de combustibles, permitió entonces definir que está dentro de los límites de la gasolinera y permitió además entonces llevar a cabo perforaciones de muestreo para determinar concentración en los sitios donde ya se sabía que estaban las mayores presencias de masa de contaminante. Los siguientes son ejemplos de un estudio de caso en una instalación de almacenamiento derivados de petróleo. Esto se trata de una zona de una industria donde se almacenan productos de petróleo de diversa índole, tales como gasolinas, diésel, queroseno y gasolina de avión. El muestreo pasivo fue exhaustivo en esta área en un total de 141 puntos a lo largo del plantel. En el sitio, el objetivo principal era encontrar contaminantes asociados a compuestos de petróleo. Sin embargo, como en cada punto de análisis del muestreo pasivo de gases se evalúan también en el laboratorio toda la lista de contaminantes de los compuestos orgánicos del EPA 8260C, se encontraron contaminantes asociados a solventes, los cuales coincidían con el área de talleres de mantenimiento de la industria. En el mapa se ve la ubicación entonces de la pluma de vapores del tricloreteno. En la siguiente se ve la pluma de vapores del tetracloreteno, también asociado a la actividad de talleres de mantenimiento de la industria. La siguiente es un mapa con los resultados de las plumas de vapores de los Vitex. Se observan hacia la parte norte, central y oeste, hacia la izquierda de la pantalla, diversas plumas de contaminación asociadas principalmente a Vitex y gasolinas. El siguiente mapa muestra las plumas de vapores provenientes de hidrocarburos totales de petróleo. En este caso se encontraron plumas más pequeñas, pero sigue habiendo una pluma importante o un punto crítico hacia la parte central de la zona industrial. Entre las conclusiones entonces es que se cuenta con datos precisos de la ubicación de plumas de contaminación y su posible extensión, ya sea en áreas pequeñas como una estación gasolinera o bien en áreas más extensas como una zona industrial donde se almacenan diversas sustancias. Se puede estimar el origen de las fugas o las fuentes de contaminación. Por ejemplo, se pudo ver que en el área industrial se tenían fuentes de contaminación asociadas a los talleres de mantenimiento. Lo anterior se pudo determinar gracias al muestreo pasivo, ya que en un principio el objetivo fue determinar o encontrar plumas asociadas a contaminación por hidrocarburos de petróleo.
Sin embargo, gracias al método que permite evaluar toda la gama de elementos de la EPA 8260, se pudo encontrar entonces otras fuentes de contaminación que no se esperaban. Gracias a los mapas del muestreo pasivo y sus resultados, se tiene entonces un mejor criterio para ubicar perforaciones y llevar a cabo un muestreo de suelos más eficiente. Esto ahorra dinero y por lo que, ya que generalmente estos eventos o esta fase de la caracterización de sitios son de las más caras, por lo tanto se debe tener un mejor criterio para la ubicación de los puntos de muestreo y la instalación de pozos. En cuanto a los resultados, estos se tienen en plazos usualmente de un mes o menos, dependiendo de la cantidad de muestras, lo cual resulta bastante beneficioso en cuanto a los tiempos para llevar a cabo una correcta caracterización del sitio. Beacon Environmental es representado por Envirologic. Pueden visitarlo en la página www.envirologic.com. Con gusto se les podrá ofrecer lo que son diseños de sitios, soporte técnico y explicación de cómo se llevan a cabo de forma correcta las instalaciones y el retiro de las cápsulas, así como su manejo en el transporte hacia el laboratorio. Únicamente los laboratorios de Beacon Environmental son los que pueden llevar a cabo los análisis de este tipo de método específico que se expuso aquí. Muchas gracias.